Hola, los saluda Malena Ruiz desde el pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Actualmente les comparto que me dedico a la resolución de conflictos y agradezco a la doctora Lilian Vargas y al doctor Daniel Martínez Zampa como organizadores y directivos de Fundación Instituto de Mediación y Todo sobre Mediación para participar en el tercer seminario internacional Los MARC y la mediación, lecciones aprendidas, nuevos escenarios y posibilidades. Si me lo permiten, me gustaría hacer uso de este espacio para hacer una reflexión en estos tiempos tan turbulentos, llenos de movimientos, de situaciones inesperadas. Y en ocasiones observo que hemos dejado de comunicarnos para únicamente captar la información que se nos genera en el entorno. Sobre todo haciendo uso principalmente de las redes sociales, que es lo que tenemos en este momento en boga, donde la gran mayoría de estas se desarrollan de una manera apresurada, de manera limitada, la interacción es nula casi, muchas veces casi imperceptible la interrelación que puede haber entre los usuarios de las redes y muchas veces hasta la misma información parece desechable. Saturamos la vida de actividades que nos permiten llevar un nivel de vida más holgado económicamente y la mayor parte de las personas, su objetivo primordial quizás en estos momentos es el tener que el ser o estar. Y eso nos lleva a ocupar todo el tiempo en hacer muchas cosas a la vez, por lo que buscamos cómo enterarnos de los acontecimientos de una manera superficial. Las charlas se enfocan en preguntas breves, corteses muchas veces, como un ¿cómo estás?, ¿qué tal tu día? Y las respuestas son muchas veces también livianas, todo en orden, bien, o un ahí la llevamos. Lo que nos da meramente una información limitada de lo que realmente acontece en la vida del otro, o en la mía, si yo soy el individuo a quien cuestiona. Y va de esto porque compartiré este espacio para, insisto, reflexionar. Cuando yo era niña, en mi casa mi mamá, mi hermano y yo hacíamos la sobremesa. Esto es pues quedarse un rato más sentados después de la comida para participar de los acontecimientos relevantes o que parecían relevantes en ese momento. Mi madre dedicaba este espacio para hacernos un pequeño interrogatorio, para conocer qué había pasado en nuestros días, en ese día en particular. Se interesaba por conocer cada acción, las sorpresas venidas en el día escolar, y con atención y paciencia se sentaba a escuchar las anécdotas o hasta las quejas que le contábamos, y muchas veces las aderezábamos con un poco de humor, pero también muchas veces poníamos algo de nuestra propia cosecha, ¿no? Cómo lo habíamos percibido, lo que nos había tocado vivenciar. Y en este recuerdo que les estoy compartiendo en este momento, encuentro que en ese momento particular del día, que quizás ocupaba una hora, pudiera ser más dependiendo de la situación que comentáramos, la verdad, este espacio nos hacía sentir seguros y confiados. Nos sentíamos libres de expresar lo que quisiéramos, sabidos de que en ese momento mi mamá, quien nos escuchaba, estaba con total entrega, prestando atención hasta en el más mínimo detalle, para luego quizás darnos una réplica con algún consejo, con quizás otras preguntas que salieran ahí al paso, o simplemente darnos su opinión, que también a veces nos llevaba a uno que otro regaño, pero en este caso ella era la figura de autoridad. Y en esto que les comparto, veo aquí que esta práctica desafortunadamente la hemos perdido, olvidado, hecho a un lado, tanto con nuestras familias como con nuestro entorno, nuestras amistades, nuestros compañeros o compañeras de trabajo.
Y esto se da por muchos factores. Y también esto ha repercutido socialmente porque hay una necesidad muy grande de que nos presten atención, de saber que estamos siendo escuchados y que estamos siendo atendidos con estas situaciones emocionales que nos mueven, que nos hacen vibrar. Y es aquí donde se apertura el espacio en un encuentro de mediación. Y a esto voy. El encuentro de mediación es un espacio seguro. Es un espacio en el cual aquellas personas que llegan con nosotros, quizás en un primer momento, como una primera impresión, a resolver un conflicto que en ese momento de su vida les parece trascendental, casi imposible de resolver, se sientan a la mesa y abren el libro. Esto va al hecho de que muchas veces esta falta de empatía que puede haber en nuestro entorno nos permite y nos lleva y nos empuja a buscar estos espacios de mediación con la intención de que la otra persona me vea, me atienda. Y es aquí cuando nos encontramos sentados frente a aquellas personas que en una primera instancia pudieran parecer abrumadas, contrariadas, iracundas muchas veces. El facilitador, el mediador, el tercero neutral se puede ir allegando de esta información a través de esta conexión que hace con el otro. En el momento en que nosotros les expresamos que al estar en un espacio cerrado, en un espacio en donde la confiabilidad y la confidencialidad es algo indispensable, en donde no tendremos la oportunidad de divulgar o expresar lo que ellos nos hayan compartido, es ahí cuando el individuo siente la necesidad de expresar todo aquello que por más mínimo que pareciera, le es relevante en ese momento. Y a eso iba, ¿no? Con las pláticas que yo les decía que tenía con mi familia. Porque encontramos esta seguridad, este apoyo para poder abrirnos y poder ser vulnerables frente al otro, sabiendo que esta vulnerabilidad no va a ser ocupada en mi contra, que no va a ser utilizado todo aquello que yo exprese para hacerme daño, que eso es muchas veces el miedo o el temor o la inseguridad que les da a aquellos que se acercan a un espacio de mediación. Sobre todo porque, al menos en el ámbito en el que yo me desarrollo, que es el de una institución pública, pues el hecho también que se tenga una idea de autoridad, esto quiere decir que hay alguien que me va a regañar, hay alguien que me va a sancionar, hay alguien que me va a imponer, hay alguien que me va a cuestionar de una manera en la que me voy a sentir afectado. Y esto me impide y hace que las personas nos cerremos porque no hay esta seguridad, esta idea de confianza. Y en los espacios de los encuentros de mediación se hace magia. Se hace magia en el sentido de que se sincronizan y se sintonizan en ese momento las personas para escucharse en el aquí y en el ahora, en lo que está pasando, en lo que están sintiendo, en cómo lo están viviendo, en la afectación que está teniendo este hecho en sus vidas personales.
y el poder sentir y el poder vibrar a estas personas que en ocasiones llevan mucho tiempo sin tener la oportunidad de expresar lo que están sintiendo, les lleva a liberar quizás años o meses o días de tensión, de ansiedad, de angustia, de desolación, de tristeza. Y es aquí donde el encuentro de mediación hace la unión, hace el vínculo entre esto que nos hace iguales, que es el ser un ser humano, con un sentimiento, con una emoción, con un pensamiento, que si bien es cierto puede contrastar con la idea del otro, pero que también es válida y es de reconocerse mi postura, mi pensar y mi sentir. Y es por eso que en estos momentos en donde la distancia se hizo más que presente, la finitud se hizo más que evidente, los conflictos comenzaron a salir a flote en las familias, en las relaciones de amistades, en las relaciones empresariales, de negocios, porque nos damos cuenta que muchas veces no hay una efectiva comunicación. Y esto también impide que nosotros hagamos esta retroalimentación para el otro, que tengamos muchas veces el temor o la zozobra de que la opinión puede gestar un conflicto, o que muchas veces dejamos pasar en el tiempo para que esto no nos permita que una relación se rompa o se distancie. Y ahora que hemos tenido que ocupar las tecnologías de la información y de la comunicación para establecer esta unión que ahora tenemos entre nosotros y entre nosotras, es también para compartir estos pequeños sentires, estos pequeños saberes, estas pequeñas experiencias que hemos estado teniendo cada uno y cada una de nosotros desde su acción, desde su actuar en la comunidad, en la sociedad. Y esto también lleva a que busquemos la manera de acercarnos. Si bien es cierto, fue complejo, al menos en lo que a mí respecta, hacer uso de estas TICs para llevar a cabo estos encuentros de mediación. Por lo menos esto era un aliciente de que no se coartaba ni se limitaba la posibilidad del acercamiento. Que pese a no poder estar sentados todos y todas alrededor de una mesa o en una sala de mediación, sí nos daba la oportunidad de estar frente a un ordenador, frente a un dispositivo móvil para conectarnos y poder ser atendidos, poder ser vistos. Es por eso que para mí los encuentros de mediación son espacios seguros. Y la seguridad también radica en el hecho de que el mediador pueda ser este agente, no solamente de cambio, sino este agente ser humano que vibra, que siente, que escucha, que se conecta. El hecho de que nosotros seamos imparciales y neutrales en el sentido de la resolución de un conflicto, al no tener la capacidad, la facultad, la autorización de imponer un acuerdo, eso no quita que nosotros también aprendamos de estas experiencias que están compartiendo con nosotros los participantes que están dentro de un encuentro de mediación. Y esto entonces se genera en una comunidad. En ese momento somos un conjunto de personas que está atendiendo algo que para algunos de ellos es sumamente importante resolver, gestionar y transformar. Y en esta situación nosotros
tenemos la oportunidad de ir saneando y sanando las relaciones. Saneando muchas veces estas heridas que del pasado nos quedan, estas ideas preconcebidas que nos hacemos con la situación de un conflicto, con la situación de la misma persona que está generando a nosotros el malestar o el sentimiento o la sensación de angustia o zozobra. Y el poder ver cómo poco a poco, con la comunicación, con el poder expresarse de forma libre, las personas van hasta modificando sus posturas, sus gestos, hasta las palabras que muchas veces ocupan para dirigirse a la otra persona o para expresarse, ya no son a lo mejor de ataque o confrontación, sino ya es desde una expresión humana, desde lo arraigado de su espíritu. Y esto es un proceso de transformación, insisto, mágico, porque la persona se permite ir convirtiéndose en alguien más, en el creador de su propio destino, de sus propios acuerdos. Y esto también le permite sentir seguridad en sí mismo, porque muchas veces la sociedad o el entorno nos dice que no somos capaces de una toma de decisiones. Y el encuentro de mediación reconoce que el ser humano, pese a las consecuencias de sus actos y de sus decisiones, le es posible reconducir el camino, reflexionar y tomar conciencia de aquello que está realizando, de la conducta, de la actitud, de las palabras que está utilizando y del impacto que tienen, y también de lo que se le devuelve para él mismo o para ella misma. Entonces, en este tiempo que yo llevo compartiendo en la resolución de conflictos, me he podido percatar que en mi persona se han efectuado transformaciones, porque muchas veces conecta uno con la historia del otro. Si bien es cierto, no son iguales, sí son muy similares. Y eso da pie a que uno también en esa mesa de mediación, en ese encuentro, pueda uno reflexionar sobre su propia vida, sobre las consecuencias, sobre las repercusiones que se tienen en el momento en que actuamos, en el momento en que nos conducimos para con los otros, para con el otro. Y es por ello que creo que también esta posibilidad de estos encuentros a nivel internacional, pese a que las limitaciones en este momento, si bien es cierto, poco a poco vamos saliendo en la situación de la pandemia, pues nos permitan conectarnos, conocernos, podamos intercambiar nuestros pensamientos, nuestras experiencias y nuestro vivir diario a través de pequeñas ideas que podamos estar compartiendo. Es por ello que para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes. Desde el día que ustedes me estén observando, que tengan la posibilidad a lo mejor de regalarme unos minutos, creo que la lección aprendida es que un encuentro de mediación causa comunidad, causa cohesión social, porque nos permite accionar socialmente y darnos cuenta que muchas veces actuamos pensando en los otros sin pensar en nosotros mismos y en las afectaciones que puede haber. Y a la inversa, que también muchas veces pensamos de más en nosotros sin poner en el plano a quienes están enfrente, con quienes convivimos a diario, que pueden ser nuestros familiares,
nuestras amistades, nuestros colegas, o simple y sencillamente alguna persona que por alguna causalidad y casualidad del destino se ha encontrado con nosotros en el camino. Entonces, los encuentros de mediación se vuelven espacios seguros, espacios en los que tenemos la posibilidad y la oportunidad de cambiarnos, de transformarnos, de modificarnos, no por los otros, sino en favor de los otros, en favor de uno mismo y con la colaboración de aquellos que en algún momento dado sentimos o nos hicieron sentir o pensamos que nos habían dado alguna afectación, y es ahí donde transformamos también todo lo que tiene un estigma, una clasificación negativa, por una oportunidad de cambio. Pues bien, por mi parte creo que sería todo por el momento en lo que yo puedo a lo mejor compartir con ustedes, no sin antes nuevamente agradecer a Lilian y a Daniel por este esfuerzo, por esta dedicación de abrir estos espacios de conversación a la distancia y que podamos conocernos independientemente de la latitud en la que estemos nosotros viviendo y vibrando. Que tengan una feliz vida, deseo bienestar para ustedes y espero podernos encontrar muy pronto, no solamente a través de la virtualidad, sino también de manera presencial, que siempre es interesante e importante la vivencia y la calidez humana. Que estén muy bien, les mando muchas bendiciones y que tengan una larga vida. Gracias.